Hermanos, el título del sermón es Nuestra vida a causa de la resurrección. Es cómo nosotros debemos caminar o cómo luce esa resurrección de Cristo en la vida del creyente. Hermanos, quiero confesarles que ha sido uno de los sermones que más me ha costado preparar por lo extenso que es, por las riquezas del texto, que pudiéramos pasar domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, hablando y hablando de la resurrección del Señor. Pero hoy yo no voy a entrar en mucho detalle de que si resucitó o no, porque la Biblia nos dice que sí resucitó. Y el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, él empieza a argumentar y empieza a dar pruebas de la resurrección de Cristo. De los versículos del 1 al 3, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, sí, él resucitó. Es la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que él resucitó. Y Pablo le dice a los corintios, sí, por medio de la palabra nos damos cuenta de que él resucitó. Pablo tiene una otra evidencia y le dice de los testigos. Y Pablo le dice que le apareció a varios, ¿verdad? Y Pablo argumenta y le dice a los corintios de 5 al 11, él le apareció. Está la evidencia de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios. Está la evidencia a través de testigos oculares que vieron a Cristo. Y Pablo da otro argumento de los versículos del 12 al 34. Y es el argumento de la lógica y de la razón. Y ustedes pueden leer. Y Pablo dice, y si no resucitó, todo es vano. Pablo les dice a los corintios, ok, entonces es en vano lo que nosotros estamos haciendo. Seríamos los seres que toda la gente debería tenernos lástima, porque Cristo no resucitó. Cristo no resucitó. Y Pablo, después de haber argumentado de manera contundente acerca de la resurrección de Cristo, él pasa a lo práctico. Pablo siempre es así, lo vemos en Romanos. Y Pablo, en Romanos del 1 al 11, hasta el 36, el capítulo 11, 36, él habla de una manera doctrinal. El libro de Romanos explica, es la columna vertebral del cristianismo. Y Pablo dice, por lo tanto, en el 2, hace conexión y dice, por toda esa doctrina que ustedes les acabo de enseñar, es así como deben vivir, practíquenla. Y Pablo hace lo mismo en los últimos capítulos de Corintios. Especialmente va cerrando el capítulo 15 de Corintios con la resurrección de Cristo. Y Pablo lo hace de una manera muy de Pablo, muy del apóstol Pablo, ¿verdad? Y voy a pedirle a Lorena que me ponga la primera foto. Y ustedes van a ver esa foto ahí. Ustedes ven a Spider-Man ahí, ¿ok? Esa no es una película, es un cómics. Y ese es el Spider-Man del mundo paralelo. Ustedes ven dos Spider-Man ahí. Hay uno que es el verdadero Spider-Man, pero hay otro que es como falso. Pues Pablo trata de hacer eso a los corintios en el 34. Pablo les dice, con esta pregunta Pablo abre su argumento. ¿Y qué pasa, le dice Pablo, si en un mundo paralelo Cristo no resucita? Era como que Pablo sabía que alguien iba a hacer esa pregunta. Y nos damos cuenta hoy, ¿verdad? Yo tenía la costumbre, cuando estábamos allá en nuestra casa en Virginia, de que yo esperaba la Semana Santa. Pero era por una simple razón, para ver Discovery Channel. Ellos se empecinaron tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en lo de la resurrección de Cristo. Y se habló tanto disparate que lo último que yo dejé de verlo, porque salió algo que el evangelio según San Judas Iscariote. Y de entrada, los primeros 15 minutos uno dice, no sé de dónde sacaron estos datos, esto no es válido, y me decepcioné. Ya no esperaba tanto la Semana Santa para ver Discovery, para ver todos los argumentos que daban. Entonces Pablo sabía que eso venía, pero Pablo sabía que en Corintios habían creyentes que habían recibido el evangelio, lo dice en los primeros capítulos, pero dudaban de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 35, tal vez alguien me pregunte,
Estoy utilizando la Biblia, traducción lenguaje actual. ¿Y cómo volverán los muertos a vida? Es como que Pablo dice, ¿y qué pasaría en ese mundo paralelo de Spider-Man si la resurrección no fuera cierta? Pablo está haciendo la realidad, pero que puede haber alguien en otra persona que no cree en la resurrección de Cristo. Y Pablo empieza su argumentación y Pablo dice en el 35, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? Y miren, cuando yo leí ese versículo, me trajo muchas memorias a mi vida realmente, muchísimas. Y todos nosotros sabemos cuando la gente muere. Todos hemos visto cuando alguien muere o sabemos cuando alguien muere. Pero ¿cuántos de ustedes aquí han visto a alguien resucitar? Es difícil, ¿no? Es difícil cuando alguien nos dice, no, pero es que resucitó al tercer día. Ahora es difícil para aquel que no está en Cristo, pero para los que estamos en Cristo, no. La Biblia dice que Él resucitó y hay evidencias de testigos y hay evidencias lógicas, razonables de que Cristo resucitó. Y pensando en esto, todos hemos visto a alguien morir. Todos, absolutamente todos hemos visto a alguien morir. Y yo me remonté a mi niñez. Yo tenía 9 años y nosotros vivíamos en en un barrio donde la carretera que pasaba era como la autopista Duarte. Y entonces las patanas, allá en Honduras se le dice camiones, pasan muy rápido. Y un señor, lamentablemente, venía una patana y no llegó y lo atropelló. Para mí, yo no vi exactamente cuando la patana lo golpeó a él, lo mató, lo atropelló, pero sí vi después. Y para mí, hasta el día de hoy, yo lo recuerdo cómo fueron los hechos. Me impactó tanto el ver a alguien morir. Y yo lo miraba, era un señor. Yo lo miraba ahí y yo decía, ya se murió, ya no hay esperanza. Y yo creo que todos decimos lo mismo cuando alguien muere. Cuando nosotros vemos a alguien que está en el féretro, decimos, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Hermanos, pero cuando nosotros leemos el relato bíblico de Cristo, que muere, que es sepultado y resucita al tercer día, como les decía anteriormente, para uno creyente es difícil digerir esta verdad, pero para nosotros no hay manera que nosotros no creamos, porque si no, vana es nuestra fe. Y en el 36 me gusta porque Pablo utiliza un lenguaje muy fuerte, pero no lo hace con el motivo de humillar a los corintios. Pablo no quiere humillarlos, ni quiere llamarlos, ni ponerles un sobrenombre. Y en la Reina Valera dice necios, pero realmente la palabra original que Pablo usa es tontos. Y lo voy a leer. ¿Qué pregunta más tonta? Le dice Pablo. Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. El punto que Pablo quiere enfatizar aquí no es decirle a los corintios tontos. Es decirle, hey, lo que yo les estoy hablando es una realidad. Quiero hacer énfasis en que la resurrección de Cristo es una realidad. Es una realidad, dice Pablo. No se comporten como necios, no sean tontos, piensen. Yo dejé de decirle eso a mis hijos muchas veces, necio y tonto, pero al final es lo mismo. Y él eso es lo que quiere, él quiere decirles de que tienen la palabra, han visto testigos, te han escuchado testigos que Cristo resucitó y no solo eso, Pablo utiliza la naturaleza, Pablo utiliza la revelación general. Es como que Pablo le dice a los corintios, señores, los apóstoles, la autoridad apostólica les ha hablado de la resurrección de Cristo. Yo, como un abortivo, se me aparece y estoy hablándoles de él. Pablo le dice, y hay otros testigos que hablan de que Cristo resucitó. Y eso no les basta, pues miren la naturaleza. Y Pablo introduce el tema de una semilla.
Hasta la misma naturaleza, la misma revelación general de Dios habla de la resurrección de Cristo. Así como habla de Dios, habla de la resurrección de Cristo. Y temprano hablaba con Julio eso y me decía Julio, Dios habla en 5 minutos. Y decía, a veces Dios ni habla. Con todo lo que está alrededor, Él habla y nos da evidencia de que Él existe. Pues lo mismo lo hace con la resurrección. Lo mismo lo hace con la resurrección. Y entonces Él le dice, si no creen en la autoridad apostólica, en la palabra, en la evidencia de los testigos, y no creen en la revelación general, entonces ustedes creen en algo más. En algo más. Y nosotros sabemos y pudiéramos entrar en muchas corrientes que creen que esta vida es y después se hace polvo. Hay gente que cree en la reencarnación. Vamos al país de la India y esa gente cada vez que un animal muere, lo tratan y le dan el trato como que si fuera un ser humano porque ellos creen que una vez nosotros morimos, reencarnamos en un animal, en una planta o en lo que sea y por eso ellos cuidan de eso. Pero la Biblia no dice eso. Ellos creen en ese ciclo de vida, que somos del y nos reencarnamos en algo y después, y ese es un ciclo de vida. La siguiente foto. Hay algo que se llama nihilismo. Y ustedes lo conocen a él, ¿verdad? Alguien que me diga quién es él. ¿Pero quién es? Sí. Ah, Nagato. Yo no sé nada. Gracias, Gabriel, por el dato. ¿Dónde está Gabo? Gabo es el que me apoya en esto. Nagato, ¿saben qué creía Nagato? Que la vida no tiene sentido. Nagato cree que la vida no tiene sentido, pero como la vida estoy aquí, nací, tengo que vivirla, pero al final me muero y no hay nada. Eso se le llama nihilismo. Si ustedes quieren escribir una palabra nueva que escucharon ahí, se llama nihilismo. Que la vida no tiene sentido, pero hay que vivirla y al final todo se acaba. Y miren este dato muy interesante cuando hablamos de que después de la vida no hay nada más, que somos polvo. Hay un grupo en Estados Unidos, claro, se llama Urban Death Project. ¿Saben qué hacen ellos? Incineran los cuerpos y los utilizan como abono porque creen que al abonar, si nace una planta, vamos a tener parte de nuestro familiar. Qué locura, ¿no? Qué locura. Incinerar los cuerpos y las cenizas las utilizan como abono, siembran ahí y cuando nace, pues esta es parte de mi familia que murió. Es una locura, es una locura. Entonces ahí Pablo les dice, y si no creen en la resurrección, ustedes probablemente crean en todas estas cosas. Y habían varios grupos en los Corintios, así como allá en Primera de Juan, que habían varios que creían que Cristo era un fantasma y que no sé qué. Aquí también, y Pablo le dice eso a los corintios, hermanos, ustedes escucharon el evangelio, ustedes han visto, hay pruebas y todo, no pueden creer en este tipo de cosas. Ahora, esa era la introducción. Ahora yo tengo 3 puntos que quiero que pongamos atención en estos 3 puntos. Y el punto número 1, Lorena, ¿quién nos enseña la doctrina o la enseñanza de la resurrección? Y nos enseña 3 cosas. Y la primera es, la doctrina de la resurrección confirma o sostiene la dignidad y el respeto de la vida humana. Y créanme que este punto fue el que más trabajo me dio. Y quiero confesarles que lo hice por el contexto en el que nosotros estamos. Hermanos, Cristo se hizo un ser humano. No sé si lo habían pensado de esa manera. Cristo se hizo un ser humano. Fue crucificado, fue sepultado y resucitó al cielo, dice el libro de los Hechos, en cuerpo y alma. Y ustedes podrán decir, los que han estudiado teología, está alegorizando el texto. Realmente no. ¿Y por qué Él decide venir en un cuerpo humano? ¿Por qué creen ustedes? Él pudo haber saltado todos los procesos y ya, se acabó. No era necesario que viniera como hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si Él asciende al cielo en cuerpo y alma,
Les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cómo piensan ustedes de su cuerpo físico? ¿Cómo pensamos nosotros de nuestro cuerpo físico? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar que tenemos una dignidad que Dios nos la ha dado? ¿Cómo piensa usted de la vida humana del vecino? Le hago esta pregunta. ¿Trata usted con dignidad a otra persona que no tenga su mismo color de piel? ¿O que hable su mismo idioma? Les voy a confesar algo. En mi casa dicen que yo tengo algo en contra de la gente china. Dicen. Yo no sé. Y le pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cómo se tratan ustedes el uno al otro? Yo sé que una de las oraciones que nosotros hicimos aquí por un mes fue por uno de los Gedeones 3, y era esa, que nos tratemos mejor. Y por eso les hago esa pregunta otra vez, Gedeón 3, 2, que está aquí. ¿Cómo se tratan ustedes? Ahora vamos a la inversa. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros niños? ¿Vemos la dignidad en ellos? O no, acordémonos, Cristo ascendió en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. Dios pudo haber hecho que su hijo viniera de otra manera y no lo hizo. Dios pudo haberse saltado esas partes mínimas de la existencia humana, pero no lo hizo. ¿Saben cuántos meses estuvo Cristo en el vientre de su madre? 9. 9 meses. Él no se saltó ningún proceso. Bueno, el proceso antes de, y después vamos a hablar del nacimiento virginal. Pero él estuvo 9 meses ahí. 9 meses pateando, me imagino, a María. Y un relato bíblico dice que el primero que reconoció a un niño en el vientre fue otro niño en otro vientre. ¿No se acuerdan? La historia de Cristo, Juan, ¿verdad? 9 meses en el vientre de su madre y experimentó todo el desarrollo de la vida humana. No sé si lo habían pensado de esa manera, pero Cristo estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Eso nos habla de que la resurrección de Él trae dignidad y dignifica la vida del ser humano. La santifica. Y aquí hay una enseñanza y nos enseña que desde el momento de la concepción es una vida y es digna y vale la pena esa vida. Hermanos, no es para que digan que en Santiago hay un centro que se llama Vida y que se está viendo otro en Pekín. ¿Y para qué creen que es? Porque hemos entendido que la vida humana tiene dignidad. Eso ha hecho la resurrección de Cristo, traernos dignidad. Porque tenemos algo que se llama VEA, visión de esperanza. Porque entendemos que las dos vidas son importantes. ¿Y por qué tenemos red de misericordia? Porque hemos entendido que la resurrección de Cristo le ha dado dignidad a ustedes jóvenes. Independientemente de lo que haya pasado en la vida, esa dignidad Dios se las ha dado. Y por tanto tenemos que respetarla. Y eso es lo que nos enseña la resurrección de Cristo. Y Pablo sigue argumentando, y Pablo nos lleva a la creación. Y miren que empieza Pablo en el 38, a cada semilla Dios le da el cuerpo al que quiere darle. No todos los cuerpos son iguales, los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase, otra vez afirmando la dignidad de la vida humana. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. Hablando de las estrellas, del sol y de la luna, la belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna, y las estrellas, aún cada una de las estrellas, tienen un
brillo distinto. Otra vez, los animales tienen su cuerpo, las estrellas, el sol, la luna y todo, pero el hombre no aparece en esa lista. Otra vez Dios dignificando la vida del ser humano. Y esa es la idea. Es que la gloria de la vida humana no es la misma gloria que las demás cosas. No es. Y miren, yo pensaba en esto y mediten ustedes en un momento. Y yo voy a meditar porque también es otro de los cuadros en mi vida que no se me borra. Y este era mi último año de colegio. Ya ustedes saben, entre amigos nos vamos en los carros de los padres. Cuando nos prestaban eso era wow. Y me recuerdo que íbamos en una calle, íbamos oyendo música, nos íbamos riendo, íbamos hablando, en buen dominicano, disparates. Imagínense, 5 jóvenes en un carro, oyendo música, adolescentes. Ya ustedes saben. Íbamos por la carretera y vimos un accidente y lamentablemente vimos 3 cuerpos ahí tirados. Y miren cómo Dios nos ha diseñado de tal manera que cuando nosotros vimos los cuerpos, ¿saben qué fue lo primero que hicimos? Apagamos el radio del carro y no volvimos a hablar más nada durante el camino. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene dignidad. Yo no sé ustedes, cuando alguien se muere en el barrio, sentimos como esa pesadez, como esa tristeza de que alguien ha muerto. De que alguien ha muerto. Si no, pregúntenle a las muchachas que han abortado. Pregúntenles. Esa marca no se borra jamás. Eso está ahí para el resto de su vida. Sí hay perdón de Dios, sí hay tantas cosas, pero eso está ahí por el resto de su vida. Ustedes pueden oír testimonios de muchachas jóvenes que lamentablemente, producto del pecado y del mundo en el que vivimos, abortaron, y es una de sus mayores luchas y de sus mayores tristezas que hay en la vida. Si no, miren, cuando una persona aborta y ve que otra persona tiene su hijo y nace, hay un dolor terrible que no se puede entender. Y por eso digo, vida está para eso, Bea está para eso, Red de Misericordia está para eso. Y la iglesia está para eso también, estamos para eso. Así como Dios dignificó la vida humana, Dios nos manda a hacer lo mismo. Y eso hace la resurrección de Cristo. Eso hace la resurrección de Cristo. Y eso cambia nuestra manera de pensar. Yo he meditado toda esta semana en la dignidad humana. Venimos de un contexto donde es triste que por ser de diferente color de piel se dividen las iglesias. Sí. Qué triste. Iglesias sólidas, pero porque unos son negros y apoyan a otros y se dividen. A tal punto han llegado de decir que porque son de cierta raza, son de menor categoría. Y he meditado en la dignidad de la vida humana. Y eso es lo que Cristo hace. ¿Por qué? Porque Él resucita en cuerpo y alma. Él pudo haber dicho no. O sea, yo voy a resucitar espiritualmente. Y eso es lo que nos promete también la Biblia. Dice que seremos transformados. Dios nos diseñó para eso. Dicotomía, ¿verdad? Cuerpo y alma. Somos dicótomos. Y así nos promete. Seremos glorificados en la resurrección con un nuevo cuerpo y con nuestra alma. ¿Verdad? Punto número 2, Lorena, transforma o cambia la manera en que nosotros vemos la salvación. Otro punto donde uno, y no lo digo con arrogancia ni con orgullo, pero uno lee tanto y a uno le dejan tantas tareas en el seminario que maneja conceptos y que la justificación y que la santificación y que la doble imputación y entendemos todo lo que es de la salvación. Pero cuando lo vemos a la luz de la resurrección, nos damos cuenta de otras cosas y meditamos de otra manera. Y están los versos del 45 al 53, y ya él introdujo la revelación general, y ahora él introduce a Adán. Y eso
los teólogos, otra palabra nueva, muchachos, es la soteriología. Es todo lo que concierne a la salvación. ¿Verdad? Por eso puse el ti, transforma o cambia la manera en que vemos la salvación. La Biblia dice, el versículo 45, estoy en traducción lenguaje actual, que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero a Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos parecemos a Cristo que es del cielo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo. La Reina Valera dice un misterio que Dios tenía en secreto, dice esta versión. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. ¿Y qué pasó con el primer Adán? Otra vez, Pablo intencionalmente nos lleva otra vez a Génesis. Ya nos llevó a la creación y ahora al hombre. ¿Qué pasó con el primer Adán? Dios le da un mandato, ¿verdad? Y desobedeció. Y por ahí vino la caída. Y la Biblia nos dice que por culpa de Adán, el pecado entró al hombre y la muerte. ¿Verdad? Entonces, sabemos todo lo que pasó con Adán. Yo no creo que tengamos que invertir tanto tiempo en la caída del hombre. Génesis capítulo 3. De ese árbol no comerás. La serpiente antigua llegó, torció la palabra del Señor. Adán y Eva no estaban llenos de los mandatos del Señor. Se dieron a la tentación y ¡pum! El diseño original fue distorsionado por causa del pecado. Ahora, ahí mismo en Corintios, en el versículo 21, ¿verdad? Pablo ya había dado este concepto acerca del primer Adán, acerca del segundo Adán, y lo vamos a leer. Entonces, Adán es nuestro representante aquí en la tierra, en la tierra. Si ustedes entendieran el concepto de la cabeza federal, entendieran, pero eso es. En Adán todos estamos representados. Los que murieron, los que estamos aquí, los que están por nacer, en Adán están representados. El versículo 21 dice, 21 y 22 la tiene esta versión, por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Foto. Aquí está, para que lo entiendan. En Adán entró la muerte, en Cristo la resurrección. En Adán todos morimos y en Cristo todos vivimos. Tenemos dos representantes, ¿verdad? Un representante en el que morimos, que es Adán, y el otro representante en el que vivimos, que es Cristo. O unos están bajo Adán y otros estamos, por gracia de Dios, bajo Cristo. Ahora, así como la muerte entró en Adán, así como Cristo nos vivifica, ellos nos representan. El versículo 49 dice una frase que es contundente y dice, nos parecemos a Él, así como nos parecemos al primer hombre sacado de la tierra, que hablando de Adán, así también nos pareceremos al segundo Adán, que es Cristo. Ahora, ¿por qué nos parecemos a Él? Por esa unión genuina que tenemos con Cristo. Es una unión genuina. Somos coherederos. Es nuestro hermano mayor. Vamos a participar de Él. No seremos igual a Él, pero cuando resucitemos dice que seremos semejantes a Él y reinaremos con Él. Es genuino. Es genuino. Nuestra unión con Cristo no es un concepto que está por ahí.
Hermanos, es genuino. Es muy, muy genuina. Por un hombre entró la resurrección y en Cristo todos somos vivificados, nos parecemos a Él. Es porque la unión con Cristo es verdadera, es real y también será nuestra resurrección. Así como nuestra unión ahora mismo es verdadera, nuestra resurrección será también verdadera y será real. Ahora, aquí surge algo. Si toda la raza humana está bajo Adán y Cristo es hombre, yo les hago esta pregunta. ¿Cristo está bajo Adán o no? Por eso es tan importante el nacimiento virginal de Cristo. Ven que la importancia de que Él nació de una virgen. Dice que fue concebido ¿por quién? ¿Por José? No, por el Espíritu Santo. Cristo no estaba bajo Adán, porque si Cristo hubiera estado bajo Adán, Cristo fuera uno igual que nosotros. Pero en Él no hay pecado. Al que no conoció pecado, en todo fue tentado. ¿Ven la importancia del nacimiento virginal de Cristo? Él no está bajo Adán, nosotros sí. Y por eso Él vino. Por eso Él vino de esa manera. Era necesario. Era necesario. Pregunta, jóvenes, ¿Adán pecó? ¿Sí? ¿Y Cristo pecó? No. ¿Cómo es, verdad, que Adán en mejores condiciones, en el huerto del Edén, donde todo es perfecto, peca, y Cristo en peores condiciones no peca? Hermanos, eso hace la resurrección. Nos hace enfocarnos en la salvación que tenemos. En Adán todos deberíamos morir. Somos culpables. Somos merecedores del castigo eterno de Dios en Adán. Pero qué bueno, por el nacimiento virginal de Cristo, no cometió pecado y en Él somos vivificados. Cristo nunca pecó, obedeció perfectamente al Señor y fue justo. Ahora, así como Adán nos representa, Cristo a nosotros también nos representa, a los que estamos en Él. Así como esa cabeza federal, Adán, nos representa, otra cabeza federal, pura, santa, perfecta, nos representa delante de Dios Padre. Ahora pónganse a pensar en esto. La foto, Lorena, por favor. ¿Cómo Cristo nos representa delante de Dios Padre? Y aquí, jóvenes, espero que me entiendan, hay un glorioso intercambio. Hay una obediencia activa de Cristo y una obediencia pasiva. Ese es el Dios que nosotros adoramos. El Dios que cargó el pecado de nosotros. La culpabilidad en Adán, Él la carga. Él es obediente delante del Padre, es perfecto, es justo. Y esa justicia y esa perfección de Él nos la pasa a nosotros. ¿Y qué creen que nosotros le pasamos a Él? El pecado de Adán que venimos ahí. Y ahí está la foto. Él tomó mi pecado, yo recibo mi justicia. Así como Adán delante de Dios nos representa con pecado y con maldad y merecemos juicio, Cristo cuando estamos en Él nos representa con justicia y nos representa perfectos. Y eso hace la resurrección de Cristo en nuestra vida, nos hace ver que nuestra salvación nos da más sentido a la salvación. Él tenía que resucitar, Él tenía que morir por nosotros los pecadores. No podíamos pagar el precio, no podíamos, y Él tuvo que hacerlo para nosotros tener vida eterna. Punto número 3. Cómo la resurrección transforma la proclamación del Evangelio. Hermanos, y aquí yo fui muy intencional en las 4 cosas que vamos a ver. Y lo digo, hermanos, no dejando a nadie afuera, pero sí lo digo por el grupo operativo de Iglesia Bautista Gracia y Esperanza. Todos los que de alguna manera estamos involucrados
en la enseñanza, en la merienda, en los parqueos, todos los que estamos involucrados en esta oportunidad que Dios nos ha dado de servir. Y lo hice muy, muy intencional. Y lo hice pensando desde mi perspectiva, porque nos cansamos. Porque hay veces no vemos frutos. Y dice el versículo 54, cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58 dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es en vano o es inútil. Hermanos, todos vamos camino a la muerte. Así lo dice la palabra del Señor en Hebreos. Está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Nadie puede comprar la muerte. Nadie puede calmarla. Nadie puede escaparse de ella. No hay nada que podamos hacer para evitar la muerte. Absolutamente nada. Todos vamos para allá. Unos pronto, otros probablemente el Señor venga y no muramos, ¿verdad? Pero todos vamos para allá y no hay nada que podamos evitarla. Ahora, hermanos, Pablo habla de la obra del Señor. ¿Y cuál es esa obra del Señor? Y Pablo del 14 al 19 habla de eso y dice, si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Y Pablo da un argumento de esos versículos, no lo voy a leer por el tiempo. En el versículo 30 y 34, del 30 al 34, él dice algo. ¿Y para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? La Reina Valera dice, por eso muero cada día, por eso cada día la muerte me acecha por mis enemigos. Ustedes bien saben que todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que tengo de que ustedes creen en Cristo. En Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes, hablando de los griegos, de los filósofos griegos, que Pablo se ponía mano a mano con ellos. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, es de esa obra que el Señor habla. Es de ese trabajo que no es en vano. No es en vano el trabajo del Señor. Y quiero resaltar 4 cosas de por qué ese trabajo no es en vano. Porque la proclamación del Evangelio nunca ha sido en vano. Cumplirá lo que Dios quiere que se cumpla. Y aquí tengo mis notas, hermanos del grupo operativo. Sigamos proclamando y sigamos proclamando las verdades del Evangelio. Y no nos cansemos, aunque no miremos resultados exitosos. Nuestro éxito, hermanos, radica en que prediquemos fielmente, en que lo expongamos fielmente el Evangelio. Ese es nuestro éxito. Jim Kent decía en su libro Disciplinas para hombres piadosos que el éxito no es ganar un alma para Cristo. El éxito está en que el Evangelio fue expuesto. Hermanos, no nos cansemos de predicar y de predicar y de predicar. Aunque se cansen como yo hay veces, aunque nos cansemos,
Todos de alguna manera aquí hemos sentido eso, que pareciera que es en vano. Pareciera que es en vano, hermanos, pero no es en vano. Hoy escuchaba el testimonio de un niño, de Víctor, y Víctor dijo una mala palabra y lo sacaron y lo disciplinaron. Y él le pidió perdón a Dios. Y él mismo dijo, ¿y tú me perdonas? A la persona que lo sacó. Hermanos, eso es el evangelio. Porque la proclamación del evangelio nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Y cómo así? Romanos 6, lo voy a leer de la Reina Valera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta vida nueva. Nos conforma a la imagen de Cristo. Hermanos, la resurrección no es un concepto a futuro, sí lo es. Sí lo es. Pablo lo dice, por eso muero y por eso mi vida está en peligro. Hermanos, y ese es el sentir que tenemos que tener nosotros a diario. Muramos, enfrentemos las batallas que tenemos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está muerte otro aguijón? Eso hace la resurrección en nuestras vidas. El andar en la vida de resurrección, hermanos, no lo miremos como un concepto a futuro. Sí, es a futuro, pero ahora mismo también. Vivamos como que si Él resucitó y enfrentemos la muerte así como Él enfrentó. Número 3, la proclamación del evangelio nos prepara para su segunda venida. Hermanos, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, cada sermón, cada clase, cada enseñanza en una escuela, cada compartir de Cristo hacia un niño, hacia una persona, ustedes saben qué estamos haciendo, preparándolo para cuando Él vuelva. Eso es lo que estamos haciendo. Los que estamos en este camino del pastorado, eso es lo que hacemos durante la vida del creyente, discipularlo para cuando ese día venga de la muerte o cuando Cristo vuelva. Nosotros estamos haciendo lo mismo con estos niños. Nosotros estamos haciendo lo mismo desde acá del púlpito con ustedes, preparando a estos muchachos para ese día de la muerte o para el día que Cristo venga. Los estamos preparando para eso. Y eso solo es posible cuando la resurrección es real en nuestras vidas. Un versículo, un nombre de Dios, hermanos, como les dije al principio, no es en vano. Algo está haciendo, por algo el Señor dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Ese es el éxito, fielmente exponer el evangelio. Y no solo exponerla con nuestras palabras, hermanos, hay una responsabilidad también de nuestro testimonio hacia todos los que nos están viendo. Todos los que nos están viendo. Y ustedes saben, los muchachos observan mucho. Muchísimo, muchísimo. Cada canción hoy oía a Noé cantando. Se me olvidó, Noé, ¿cuál era la canción que cantábamos hoy acá? La canción que estaba cantando. Y le digo a Steven allá arriba, le digo, él está cantando verdades bíblicas. Son verdades bíblicas y por eso nuestros cánticos son cánticos cargados de versículos. Porque es el evangelio ahí también. Y estaba Noé aquí cantando porque no había nadie y estábamos probando los micrófonos y le dije a Steven, ahí está Noé cantando verdades bíblicas. Hermanos, lo estamos preparando para ese día. Para ese día. Hermanos, y es importante seguirlo haciendo, no desmayemos, porque el día del Señor vendrá o el día de la muerte vendrá tarde o temprano y hay que seguirlo haciendo, no nos cansemos. Hermanos, cuando estemos cansados, hermanos, pidámosle al Señor fuerzas, pidámosle al Señor fuerzas. Y número 4, la proclamación nos da esperanza, de que algún día todo el dolor
y todas las cosas difíciles que vemos y escuchamos, porque nosotros vemos y escuchamos tanto que hay veces nuestra mente se cansa y se agobia por los testimonios de esta persona, de este niño, de lo que pasó aquí, y nos cargamos con esas cosas también. Pero algún día, hermanos, algún día la proclamación del evangelio nos da esa esperanza de que algún día todo ese dolor y todas esas cosas que han sufrido nuestros niños o que hemos sufrido nosotros se van a acabar. Y eso es lo que nos da esperanza. El evangelio de que seremos nuevos y seremos glorificados. Hermanos, eso hace la resurrección en nuestra vida. Yo espero que el Señor utilice eso para captar la atención y vivir en cuanto a esa vida de resurrección. No nos cansemos, hermanos, proclamemos el evangelio. Toda vida humana tiene dignidad. Toda vida humana, y toda vida humana necesita el evangelio y necesita a Cristo. Todos necesitamos el evangelio, creyentes y no creyentes lo necesitamos a diario. Necesario recordar que Cristo murió por nosotros. Y cierro con esto. Y aquel que no esté en Cristo, probablemente usted viva su vida, como decía el versículo, comamos y bebamos, porque mañana no hay futuro. Y la historia termina así: moriremos, seremos resucitados, y unos seremos resucitados para vida eterna, y otros serán resucitados para el castigo eterno. Pero bendito sea Dios, que no nos otorgó justicia, sino que gracia. Y cuando Él vuelva, le veremos a Él cara a cara y resucitaremos para vida eterna. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos alienta, nos ayuda. Gracias por Cristo, Señor.